Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con la servidora Olga María González. Que Dios les bendiga en esta tarde. Gracias por estar juntos, que el Señor nos hable. Vamos a darle gracias. Padre, gracias. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Gracias porque nos estás dando un reto grande para seguir siendo fieles cada día. Servirle a Jesús y servirte a ti, ser guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer vimos la recompensa, vimos lo precioso que es ser fiel al Señor, pero ahora es muy triste. Ahora en el 24 dice la palabra de Dios, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, los intereses. Quitadle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ayer hablábamos del gozo de servir, del gozo de estar en la presencia del Señor, del gozo de estar gobernando en el cielo junto con el Señor. Qué triste al que se le dio ese dinero y no lo hizo. Viene un trabajo viene un castigo, por el trabajo mal hecho, de ser despojado y separado. Cristo habla de 3 temas al referirse a este siervo inútil. Habla de una persona que profesa ser creyente y está en la iglesia. Los motivos del siervo para no usar los dones que el Señor confió a su cuidado. Malinterpretó a Dios. El siervo inútil dijo que el Señor era demasiado exigente, exacto, severo y carente de simpatía. Ese no es mi Dios. Ese no es el Señor el que nos dio los dones. El Señor es un Dios compasivo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de simpatía. El Señor no exige demasiado, el Señor exige lo que nos da. Como les dije antier, Él no te va a exigir lo que no te ha dado o la capacidad que tienes. Este hombre malinterpretó a Dios, no lo reconoció, no supo de quién recibía las cosas. No le concedía al hombre el derecho de disfrutar suficientemente este mundo y sus placeres. El siervo creía que si se dedicaba su tiempo al servicio del Señor, se perdería la vida. Cuando es al contrario. Entre más servimos al Señor, más vida tenemos, más gozo, más alegría, más de su presencia. Las exigencias del Señor en cuanto a su tiempo y asuntos sencillamente eran demasiado pesadas. El siervo estaba demasiado involucrado en el mundo y sus negocios para dedicar tiempo a esfuerzo al trabajo para el Señor y concentrarse en la demanda que el Señor nos da. Qué tremendo este siervo. Como dijimos, está dentro de la iglesia, se le dio talentos dentro de la iglesia. Es un creyente que va los domingos a la iglesia, pero tiene un pie en el mundo y un pie en el Señor. Y le interesa más los negocios, el trabajo del mundo. Agregó que tenía miedo de poner su tiempo a trabajar para el Señor. Por eso enterró el talento del Señor y no lo usó para hacer crecer el reino del Señor. Vamos a ver los motivos de Dios para condenar al siervo. Note la inmensa diferencia entre lo que le dijo el Señor a los siervos disciplinados, a los siervos buenos, y lo que le dice el Señor a este hombre. Siervo inútil, era malvado y perezoso.
Era malvado porque salió a hacer exactamente lo que quería, gastar su tiempo y energía en su propia causa. Transgredió el mandamiento y la voluntad de Dios. Fue perezoso para hacer porque no hizo nada con el don que le dio. Lo enterró y lo acabó. ¿Qué hacemos nosotros? Yo no quiero oír eso, siervo malo y perverso, perezoso. Yo no quiero oír eso. Yo quiero oír, entra al gozo de tu Señor. No fue constante. Fue y enterró y se dedicó al mundo. El Señor no nos dice que no trabajemos en nuestro negocio, de eso vivimos, pero tenemos que darle también el tiempo al talento que el Señor nos dio. El siervo inútil no fue consistente, o por decirlo de una mejor manera, engañoso, de doble intención, era contradiciéndose a sí mismo. Si realmente creía que el Señor era duro y severo, debería de haber trabajado más duro y se habría esforzado hasta que se cansara. El siervo o bien mentía, o bien extrañaba, o estaba terriblemente engañado, contradiciéndose a sí mismo, y todo en un intento de justificarse. O sea, ¿por qué fui perezoso? Porque yo sabía que tú eras duro, yo sabía que tú no tenías compasión, yo sabía, Señor, que tú no me ibas a entender, yo sabía que tú serías... Y dice el Señor, yo no soy eso. Si te hubieras portado bien, yo no fuera eso. El siervo inútil fracasó en el uso de su don. Cristo fue claro, el siervo debía haber usado el don, debería de haberlo servido. No había excusa. Dice, de perdido lo hubieras metido al banco, ¿por qué lo enterraste? En el banco de perdido me hubiera dado intereses, pero lo enterraste en la tierra. Lo enterraste. Ese es el reclamo del Señor. El juicio del siervo inútil. Cristo pronunció un doble juicio sobre él. Ahí en el 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Imagínense, iba a ser despojado de todo lo que tenía, le fue quitado todo lo que tenía. Ya no tendría la responsabilidad, el glorioso privilegio de trabajar para el Señor y servirle. Ya no tendría nada más con él. Le fue quitado su responsabilidad. Esta fue entregada al que demostró ser más útil. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué doloroso! El siervo inútil fue echado a las tinieblas de afuera. Fue echado de la presencia del Señor, separado para siempre, y ahí no había gozo, nada sino las tinieblas exterior y el lloro, el crujir de dientes. Cuidado, cuidado con esto, cuidado. Hay dos graves errores en el pensamiento del mundo. Muchas personas piensan como este hombre, que Dios es duro, que es severo, exigente, carente de simpatía. No están dispuestos a seguir un camino tan duro y estrecho, de modo que entierran y esconden los dones recibidos de Dios para transitar el camino fácil y ancho. Otros creen que lo que tienen es propio y que pueden usarlo y vivir como les da la gana. Creen que lo hacen es asunto exclusivamente de ellos mismos, que ni siquiera van a dar cuentas. Wow. Y conocemos a tantos así, que dicen, no, ese Dios es muy duro, y yo no le voy a servir, yo voy a vivir como yo quiero. Pero hay una consecuencia, hay un castigo. Así como hay una bendición por servir, hay un castigo por no servir. Son pocas las personas que se sienten de alguna manera responsables ante Dios por lo que tienen, y son aún los que sienten la necesidad de servirle a Dios con fidelidad y diligencia. La indolencia de no hacer nada para Dios es uno de los grandes pecados de quienes profesan ser cristianos.
Los pecados de omisión son tan graves como los de comisión. Ser perezoso, indolente, complaciente, holgazán, inactivo y satisfecho consigo mismo son pecados que los condenan, pecados que mandan a las personas a las tinieblas de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes. Qué diferente a donde está el gozo del Señor, a donde está el crujir de dientes, donde están las tinieblas. Los hombres se engañan a sí mismos, racionalizan su comodidad, bienestar y hasta dicen, no, yo tengo razón, yo estoy bien, yo estoy bien. Ellos creen que están bien, creen que Dios los va a excusar porque el Señor, a veces ellos mismos se contradicen, no, Dios es bueno y no me va a mandar al infierno. Dijiste que era malo, que no tenía compasión. Así que ellos minimizan o niegan su don. Una justicia inactiva es tan condenable como la maldad activa. Tan malo es no hacer nada como hacer lo malo. No hiciste nada con lo que se te dio. Un servicio perezoso conduce tanto como el pecado activo. Una preocupación dormida condena tanto como la estimulación de la carne. Ser indulgente con la comodidad condena tanto como asaltar y robar. Ser inútiles condena tanto como ser malo, Tinieblas de afuera. ¿Qué son las tinieblas? Una tiniebla fuera de algún reino o espacio de luz. La recompensa tiene que ver con la asignación de responsabilidades. Por eso es probablemente correcto decir que el juicio es una tiniebla fuera del gozo del Señor, de la luz de su presencia, fuera del gozo de la responsabilidad. ¡Qué tiniebla! Ser echado a las tinieblas de afuera, lejos de la presencia del Señor y ser despojado de responsabilidad, no tener ninguna responsabilidad en toda la eternidad. ¡Qué doloroso! Dice Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados afuera, allá será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y crujir de dientes. Esas son las tinieblas, mis amados. Esas son las tinieblas. En Mateo 22:13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¡Wow! En Mateo 24:51 dice, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué diferencia entre el gozo del Señor y las tinieblas? ¿Qué diferencia es pasar la eternidad en la presencia y en la luz de Cristo y pasarlo en las tinieblas del diablo, donde es el crujir de dientes? Pero la decisión la tomamos nosotros. La decisión es nuestra. ¿Qué hacemos con los dones, con los talentos? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Qué hacemos? ¿Los ponemos a trabajar y los duplicamos? ¿O simplemente nos excusamos y decimos, no, es que Dios es malo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos has hablado tan duro, tan claro, del castigo, Señor, cuando no cumplimos, Señor, el trabajo que tú nos das. Cuando no cumplimos, Señor, y ponemos a trabajar los dones y talentos. Nuestra energía se la damos al mundo. Nuestro tiempo se lo damos al mundo y no a ti, Señor. Enséñanos a ser útiles en tu reino, Padre. Enséñanos a ser, Señor, de provecho para tu reino. Te pedimos en esta tarde, Señor, que nos envíes lluvia fuerte, Señor. Necesitamos tanto el agua, Señor. Estamos padeciendo sequía, Señor. Bendice a Nuevo León, Padre. Bendícelo con agua.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero al rato, en el culto de las 8 de la noche. Vamos a orar juntos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.